Muy bien. Pues bienvenidos, con un poco de emoción, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva temporada de encuentros virtuales. Esta es nuestra segunda temporada. Volvemos a hacer este proyecto que me da muchísima ilusión, que ya sabéis que soy apasionada por discutir la danza. Si alguno está aquí por la primera vez y aún no me conoce, lo siento mucho que has tenido esta mala experiencia. Mi nombre es Andresa Carballo, yo soy la bailarina imperfecta. Los encuentros virtuales son uno de los proyectos que desarrollo a través de la bailarina imperfecta. Si aún no me sigues en Instagram, te invito después a pasar por ahí por mi perfil, la bailarina imperfecta, que ahí es donde doy información de todos los proyectos que estoy haciendo. Hay un montón de cosas interesantes y muy bien. A los que ya me conocéis, ya habéis participado en otros encuentros virtuales, muchas gracias por estar aquí. Otra vez, muy bueno tener este espacio para poder aprender más de la danza, pero mejor aún es poder compartir con vosotros, así que os doy muchas gracias de corazón por estar aquí apoyando más este proyecto. Hoy vamos a hablar acerca de los bailarines negros en la danza clásica, un temazo que seguramente estáis tan ilusionados como yo para poder aprender más. Como siempre, esta va a ser una sesión interactiva, entonces, por supuesto, podéis escribir en el chat, podéis preguntar y tal. Vamos a dejar el espacio para hacer las preguntas al final y así podemos todo discutir, pero podéis ya escribir en el momento en el chat porque así yo también voy echando un vistazo y se puedo sacar en el momento para que no se pierda el hilo, lo voy sacando y también para que vosotros no olvidéis vuestras preguntas, muy importante. Muy bien, pues hoy vamos a recibir Eduardo Alves, que es un placer recibirle aquí. Eduardo empieza sus estudios en Brasil y se titula en danza clásica por el Conservatorio Real Mariema. Como bailarín ha pasado por compañías como Santa María Compañía de Danza, Carabe Danza aquí en España, Compañía Pro Art en México, en Székely Fehérvári, ¿vale? en Hungría, además de haber trabajado como coreógrafo para festivales nacionales e internacionales. Es titulado en Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y enseñó en escuelas como Victor Ullate y actualmente en École Française de Danse. Bienvenido oficialmente. Gracias, qué presentación más bonita, wow. La voy a llevar. Gracias. Bueno, primero quería agradecer un poco el espacio y también agradecer que hayan estos tipos de espacios que abran este tipo de diálogos que creo que es muy importante. Que la danza se acerque a todo el mundo. Entonces, así que muchísimas gracias, Andresa. No, nada, yo estoy súper agradecida porque cuando me habías comentado que quería hacer esta investigación ya hace mucho tiempo, yo ya estaba con mi cuaderno así como invitar a Edu con el trabajo estuviera concluido porque me pareció un tema súper interesante y yo creo que vamos a sacar bastante provecho Con que del encuentro. aprendamos un poquito, yo ya encantadísimo. Muy bien, pues el encuentro de hoy está basado en la investigación que ha hecho Edu, que se llama Tiñendo los actos blancos, bailarines negros en la danza clásica. Yo he leído la investigación es bastante fuerte en el sentido de que descubres muchas cosas que estás acostumbrado a ver, como no es una cosa que no estás habituando, pero que te choca un poco darse cuenta, ¿no? Entonces, para empezar, a mí me gustaría que si nos puede familiarizar un poco con alguno de los términos que has utilizado bastante en tu investigación. Y el primero es eurocentrismo. Vale. Bueno, hablar que esta investigación suena así como muy científico, pero es el trabajo de fin de grado del Conservatorio María de Ávila. Me estuvo tutorizando Ana Isabel Elvira, que es una maestra que fue
súper importante para que el trabajo pudiese realizarse, porque me cedió toda su sabiduría, fue súper generosa, así que quería agradecerla. Y también me ayudó para poner las cosas en su sitio, ¿no? Como dices, son cosas que estamos acostumbrados a ver y que no nos damos cuenta, porque pues hay cosas que se tornan muy natural en la vida de la sociedad y se dan por hecho. Entonces, una de las cosas, que es el término que acabas de preguntar, es el eurocentrismo. Es la historia general del mundo, está basada en todo lo que pasa en Europa por un tema natural, porque Europa en términos de ciencia y literatura es la más avanzada, digamos así. De hecho, es curioso porque yo que soy, bueno, nosotros que somos de Brasil, estudiamos dos historias, la historia general y la historia de Brasil. Y es curioso que yo nunca entendí cuando empecé a estudiar historia por qué habían estas dos historias, incluso estaban como separadas en el currículum de ahí. Y me hizo reflexionar cuando empecé la investigación que el eurocentrismo viene de algo que se llama etnocentrismo, que significa que un sitio geográfico o una comunidad piensen que solo hay eso, lo que dicen, la historia está basada en esa sociedad, la historia, la ciencia, y que todo lo que hay envuelta, de cierta manera, vale menos o no tiene tanto valor. Y el neurocentrismo en el caso es que Europa toma las riendas de la ciencia, la literatura, y cuando se descubren otros universos, se califica como que son menos. Entonces, esa es como la definición del eurocentrismo, y como todo, la danza y el ballet clásico, siendo un reflejo de la sociedad, también se lleva y también refleja ese eurocentrismo. Es muy curioso esto que has hablado de que estudiamos una historia de Brasil y la historia del mundo occidental, dejar esto claro también porque el mundo oriental ya es otro universo, pero que vemos estos mapas antiguos que son eurocentristas, que Europa está como mucho más grande que el resto del mundo y es súper raro ver esto porque realmente Europa no es tan grande como si se representaba en estos mapas, ¿no? Claro, y si hablamos del ballet, es lo más natural del mundo, porque digamos que es lo que Europa ve. Entonces, todo el tema del ballet, siendo para bailarines negros, la primera cosa que intento buscar es para quién fue hecho el ballet. Y de ahí ya te chocas bastante, porque el ballet era bastante exclusivo en su principio. Si así pincelamos rápido la historia, nace en Italia, se toma fuerza en Francia, y el motivo del ballet básicamente era, en su principio, era para que los nobles pudiesen hacer gestos cotidianos de la nobleza, como saludar, como ponerse de pie, sentarse. Y poco a poco estos códigos se fueron transformando porque había que haber una distinción corporal y gestual de la nobleza con el resto de la población. Y de ahí, de esa necesidad, surge el ballet. Es complicado y es un poco triste que nazca de esto, pero no deja de ser el ballet, el producto no deja de ser bonito. ¿Qué pasa? Que yo creo que con el cambio del tiempo también tendríamos que replantearnos este fondo, ¿no? El fondo está ahí con la historia y es algo que no podemos cambiar, pero podemos evolucionar igual que cuando el ballet tiene un perfil. Normalmente la idea del ballet está muy relacionada al hombre en un principio. Y solo después, con la profesionalización, se empieza a añadir la figura de la mujer. Y esto fue una evolución brutal. Entonces, yo creo que no hay nada que perder en abrir el ballet para nuevos perfiles. Y cuando hablo de perfiles morfológicos, de género, de etnicidad, perdón por las palabras. Y yo creo que el ballet y la danza solo tiene a ganar y a ganar más público, ganar más enamorados de la danza, más frikis como nosotros, ¿no? Y un otro término que también has utilizado bastante en tu investigación es el
racismo estructural. ¿Nos puede explicar un poco qué significa esto? Fue una descubierta de palabras que no tenía ni idea, como decolonial también fue una palabra que usé muchísimo. Y son palabras que no había usado, pero sabes perfectamente el sentido, ¿no? El racismo estructural es, digamos que algo que existe hace tanto tiempo que se torna natural. Si tú todos los días te levantas y bebes agua, tu cuerpo va a pedir todos los días por la mañana un vaso con agua. Y el racismo funciona un poco así. Antiguamente, como había este pensamiento eurocentrista y todo lo que fue la colonización de nuevas tierras llevaran a creer que todo lo que había afuera era menos, pues eso se queda en la sociedad y va a la sociedad, a la literatura, a la ciencia. Entonces van haciendo la pesquisa, conseguí investigar hasta que querían investigar que el cuerpo que no era europeo genéticamente no estaba preparado para vivir en ciertas situaciones. Y entonces eso refleja mucho y empeora mucho con la evolución de los tiempos y es muy, pero muy peligroso y muy, ¿cómo puedo decir? Es como alucinante cómo es natural en la sociedad. Parte buena, que ahora últimamente hay cosas que ya chocan y que la gente ya reflexiona un poco más, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, las expresiones que usamos los profesores, vamos a ver que, sobre todo en España, bueno, eso pasará en todos los países, ¿no? Pero en España en general hay algunas expresiones racistas que usamos de natural y que eso tenemos que refletir los pedagogos en la metodología que damos y cómo la damos, cómo informamos esta metodología, porque en algún momento puede herir la sensibilidad de alguien. Yo tuve una situación, bueno, varias situaciones, pero yo soy formado en danza clásica, pero quería aclarar también que nunca hice parte de una compañía de danza clásica. Y entonces, en mi formación, es verdad que escuchas expresiones que son racistas y que se dicen naturalmente. Y me acordé de un profesor que lo dijo y se dio de cara a mí dando la corrección y usó la expresión. Y como que hubo este minuto de silencio que yo me sentí incómodo, no sabía por qué, y que el profesor se había dado cuenta que había una incomodidad que tampoco creo que él no sabía por qué. Y creo que encontramos una manera y disimuló y seguimos la clase. Y después me vino y como que me intentó explicar, sabiendo que soy de Brasil, me intentó explicar que era una expresión que no lo tomase mal, que es una expresión pues española, me explicó, y en ese momento, claro, no tiene ninguna herramienta como para defenderme o para explicarle, ¿no? Porque no lo hizo a malas. Entonces, este no hacer a malas es un perfecto ejemplo de racismo estructural. Es un racismo que está tan impregnado en la sociedad que no nos damos cuenta y lo tomamos por hecho. La parte buena es esta, que ya hay cierta sensibilidad y ciertas voces que ya hablan y dicen, oye, esto que me estás pidiendo o eso que estás diciendo me está hiriendo y está hiriendo todo un círculo, toda una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, este digamos que es el ejemplo del racismo estructural. Y también quería decir que, a ver, es verdad que está en la manera que hablamos. Y incluso yo, cuando aprendí español, aprendí ciertas expresiones y lo decía y ahora lo repienso y digo, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Sabes? Para ejemplificar algo. Y yo sé que a veces no se hace con mala intención. Lo que pasa es que yo creo que también hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas y hay que abrir la mente para saber que a lo mejor estamos ofendiendo a ciertas personas, ¿no? Y eso está importante, es muy importante que nosotros como pedagogos de la danza, profesores y como alumnos, tengamos cuidado porque esto puede frenar la evolución de la danza y la integración de nuevos perfiles en la danza. Una cosa que me llamó bastante la atención en relación a este tema del racismo estructural
Nosotros también hemos leído la investigación de un otro compañero brasileño que también ha hecho su tesis en este sentido y que también está muy buena, pero desafortunadamente solo está en portugués. Y lo que me llamó la atención es que todos estamos metidos en esta estructura de racismo, aunque intentemos no ser parte, de alguna manera estamos ahí porque ha sido la manera como la Como si sociedad que estamos, la manera como hemos sido creados, lo que hemos visto de ejemplos toda nuestra vida y que no pasa solo con el racismo, pasa con todo, ¿no? Con machismo, con identidad de género, orientación sexual, o sea que hay muchos prejuicios que aunque pensemos que no, yo estoy bien, estoy tranquila, soy buena persona. es que es lo que has dicho, no es que hablamos y que hacemos con mala intención, pero el no hacer con mala intención no justifica seguir utilizando, ¿no? Efectivamente. Y yo normalmente, yo como trabajo más con pequeños, yo tengo grupos de 4 años a adultos, ¿no? Y viendo los pequeños, a veces veo reacciones de ellos que yo digo, ¿cómo han aprendido esto? ¿Cómo saben? Me pasó una situación muy curiosa que estaba dando clase un día en un grupo de pequeñas, de 4 y 5 años, y vino un chico a probar la clase, un niño. Y entonces ya estaba, como habíamos empezado la clase, estábamos en una fila y yo digo al niño, pues ponte al final de la fila y una niña se empieza a reír y la otra y hubo ahí un poco de jaleo. Y yo dije, chicas, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Digo, profe, pero este chico es un niño, ¿qué hace aquí? Y claro, mire, imaginaros niños de 5 años que te lo dicen con toda la inocencia del mundo. Y yo, claro, me quedé como, todo el mundo puede hacer ballet. Pues, él también puede. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y yo qué soy? Y mi mamá me dice, bueno, tú eres el profesor. Entonces son cosas que se dan por hecho desde pequeños, o sea, se aprende desde pequeños. Hay una edad, ¿no? En psicología que ciertos conceptos lo aprenden viendo o viviendo, ¿no? Viviendo se queda la marca más fuerte. Entonces son conceptos de niñas de rosa, niños de azul, eso se aprende desde pequeños, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que cambiar. Y ya enfocando un poco más ahora dentro de la historia del ballet, que has empezado explicando que el ballet ha sido hecho para los nobles como parte de una etiqueta social y que era muy exclusivo en el sentido real de la palabra de excluir a las personas. Me gustaría que nos explicara un poco cómo se relacionan estos conceptos del eurocentrismo, el racismo estructural con este primer momento del ballet clásico. Uh-huh. Pues bueno, la creación, el ballet ya pasa por toda esta evolución hasta que llega a... el ballet tiene varias fases en varias épocas. Hay una época que se da un bajón y que solo vuelve a recuperar su público y digamos que la fama con Rusia y con Marius Petipa. Estoy dando un salto gigante en la historia, ¿vale? Para que se quede claro. Y es cuando se empiezan a usar historias fantásticas o historias de otros universos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de La Bayadère o Corsario, todas esas historias son historias de una visión europea del Oriente. Y esto, socialmente hablando, estamos hablando de una época histórica donde Europa va a la carrera de descubrir nuevas tierras y nuevos mundos. Y todo esto influencia en la danza. ¿Qué ¿qué pasa? Que, claro, esta visión no es una visión real, es una visión, es muy curioso. Imaginaros, vamos a tomar el ejemplo de la Bayadère, ¿vale? Cuando piensan en una princesa hindú, no piensan en una princesa hindú con sus características anatómicas y físicas. Piensan en una estructura europea
con un color negro, y esta es la historia, tanto con los vestuarios, eso pasa con los vestuarios, con la escenografía, y es ahí que empieza como también el choque de cuando yo empiezo a investigar de por qué se reproducen estereotipos en las historias, pero luego al momento de aceptarlos no se acepta. Entonces es como mi planteamiento de, vale, podemos representar una historia en India o en África y no podemos aceptar cuerpos cuando vienen cuerpos de África, o, ¿sabes? Entonces es como es mi conexión del ballet con la parte del racismo, ¿no? Y como todo esto está integrado, es muy difícil como poner que las dos partes se integren. Y de ahí surge un tema muy, pero muy delicado, como has dicho tú, pero que salen, es curioso cómo las sistematizaciones en general siempre frenan la evolución del arte o de la sociedad. ¿Tú crees que esto tiene un poco que ver con el tipo de bailarín cómico o grotesco que tenemos ahí en el siglo XVIII, que es una forma de limitar el desarrollo artístico de un tipo de persona, un tipo de bailarín? Claro, es muy normal que el ballet sea creado para un tipo de anatomía, porque en Europa hay un cierto tipo de anatomía que es, si comparamos con otras partes del mundo, es una anatomía como más larga, entonces es muy normal. Si comparamos, por ejemplo, la anatomía de Rusia, yo he vivido en México mucho tiempo y el ballet también evolucionó muchísimo cuando pasó por Rusia. Si analizamos un cuerpo en México y un cuerpo de una bailarina en Rusia, la técnica se adaptó a esta anatomía. Antiguamente se clasificó los bailarines en estos tipos de roles según su anatomía y según su morfología. El bailarín grotesco, digamos que era el más, como el que, por decir así por encima, es el que menos tenía condiciones, ¿no? Y esto aplicado también a las etnias y a las razas, pasa lo mismo. Pensamos que por ser negro, pues vas a tener menos condiciones o menos talento o menos condiciones incluso de artísticas de expresarse. Y no tiene efectivamente nada que ver. Yo tuve un profesor que me dijo una vez, si puedes respirar, puedes bailar. Y entonces yo creo que esto queda como para todo el mundo, ¿no? Y esto de estas representaciones, que sí se puede hacer una representación de un ballet en África, en Egipto, donde sea, pero solo con personas blancas, o sea, como si fuera una manera de limitar al desarrollo de estas personas, ¿no? Se puede tener a una bailarina negra, pero solo en este papel, no se puede tener en otra. Claro, ese es un tema que últimamente está muy aflorado, ¿no? Y me gusta y me siento como, muchas veces mucha gente dice, ay, ahora hay que tener cuidado con todo que se habla, con todo lo que se dice, con todo que se pone. Y normalmente cuando hay personas que dicen esto, si observas, son personas blancas. Hay un tema de privilegios que te impide un poco a ver lo que hay del otro lado, ¿no? Una persona que nunca ha sufrido racismo difícilmente, o que nunca ha escuchado hablar, o que nunca lo ha pensado, va a ser difícil de entender. Me pasó mucho cuando hablaba con algunos profesores de cosas como la etiquetación de ciertos bailarines para roles y incluía también bailarines negros. Me decían, ya, pero esto, bueno, esto es normal. Y era como, claro, yo no tenía mucho argumento de decir, ¿tú crees? Como, o, por ejemplo, el hecho de las zapatillas, ¿no? Que ahora hay las zapatillas marrones de color. Y yo me acuerdo cuando vi la primera, me emocioné muchísimo porque fue como, wow, años de historia
ha sido cambiada. Y hablé con también un profesor y me dijo, ay, yo soy blanco y he tenido que tener mis zapatillas también para bailar y no pasa nada. Y entonces es como, espera, es lo que representa y no el hecho de pintar las zapatillas, no es el fuerte, no es la imagen, es lo que representa para otros círculos, ¿no? Tener zapatillas de varios colores y esto me emociona porque es una apertura increíble al mundo de la danza. En el término de roles con personas, es algo complicado y que hay que manejarlo bien. Creo que ahora es difícil manejarlo inteligentemente, pero creo que habría que pensar en, quiero este bailarín porque baila bien o porque baila en el estilo que me gusta, en este rol, y no tanto porque es negro o porque... es verdad que hay muchos coreógrafos que hacen, por ejemplo, coreografías. Hay muchas coreografías, por ejemplo, de Balanchine que tienen la chica elástica, la chica que gira, la chica que son más acortados a ciertas partes de técnica, pero aplicar esto a personas creo que es más delicado, ¿no? Sí. Incluso que, porque si fuéramos llevar esto, estaba reflexionando esto el otro día, que si fuéramos llevar esto súper así clavado, solo chicas alemanas podrían bailar Giselle y Por- solo chicas españolas podían bailar Kitri porque el personaje es tal y no es así, sabemos que no es así, Claro. ¿no? Yo creo que lo importante y que tenemos que intentar como comunidad dancística es transmitir algo y más. Últimamente yo he cambiado un poco mi mentalidad de ver la danza. Creo que la danza es, y me gustaría que fuera un factor de cambio para la sociedad y no algo, no un reflejo del pasado. La danza se nutre de lo que vivimos, pero me gustaría también que la danza fuera una voz de lo que queremos para el futuro. Y esto incluye, pues, poner nuevas Giselles, hacer nuevos Alberets eh, y, y eso. Y tener nuevas representaciones. Aprovechando el tema que has hablado de las zapatillas y tal, que un otro tema que has explicado muy bien en tu investigación, eh, mencionas que estos son prácticas de acomodación y resistencia. ¿Nos puede explicar un poco más qué son estas prácticas y cómo ellas se manifiestan en el ballet? Vale. Las acomodaciones son, a lo que me refiero en el trabajo con las acomodaciones, es como la realidad de las personas negras. Yo hablo de personas negras, pero pensar que hay también un amplio abanico. Hablo más de personas negras porque es donde tengo voz. No puedo, podría, pero creo que queda más conveniente que hable como de esta parte. Entonces, la acomodación es como el cuerpo negro se adapta a ciertas acciones en el ballet hechos para personas blancas. Hay un ejemplo en Brasil de una compañera que trabaja en una compañía de ahí, que hicieron Balanchine, hicieron Serenade, y hay una escena en Serenade que al final, que salen todas de espaldas, con pelo suelto y caminando, levantadas por chicos, unas caminando en el escenario, y que cuando fueron a remontar esto ahí, se tuvo que replantear este final, porque la mayoría de bailarinas que habían tenían pelos más afros y tenían rizos, y una vez que en un pelo afro si pones gel, por ejemplo en el mío si ponemos gel o gomina, eso se queda aplastado y no tiene otra textura, ¿no? Y entonces que el remontador en ese momento tuvo un poco de crisis de qué hacemos, pero al final decidió que esta parte pues se haría con moño normal. Entonces, estos pequeños detalles es lo que me refiero con una acomodación. Igualmente, el cambio de cuando empezaron las bailarinas negras a cambiar el color de zapatillas, fue solo una necesidad de hacer con que sus líneas se vieran más largas. Hoy en día, normalmente, nosotros que somos los que están más en el ramo profesional o que se dedican más a fondo, les parece horrible que alguien ponga una zapatilla rosa con medias negras, ¿no? Choca mucho.
choca mucho, sobre todo para quien a lo mejor normalmente un adulto o un niño cuando está empezando no tiene este concepto, pero normalmente con Porque se rompe la adultos, línea de la pierna con el pie. efectivamente, entonces dejan de coger las zapatillas rosas y dejan de usarlas, o sea, dejan de usarlas rosas y empiezan a tener de negro, ¿no? De marrón. Y esa es una acción que da pie a una revolución al final, ¿no? Porque tienes que cambiar toda la línea del vestuario, todas las líneas de las piernas, y es un tema que hay que abrirlo, ¿no? Y que Y es increíblemente reciente cuando es las muy, marcas de ballet empezaron a lanzar zapatillas de otros efectivamente, colores. hablamos de 5, 6, vamos, como muchos 7 años. Es verdad que el tema de pintar las zapatillas llevan desde, hay una historia de una bailarina en la primera generación del ballet de Theater of Harlem en Nueva York, que ella es la que, yo creo que naturalmente tiene la cosa de, uy, esa zapatilla rosa con mi piel, no va a cuajar, y coge base de piel, de su piel, y empieza a tenerlo, va un día al ensayo, y Arthur Michael, que es el director en este momento, pues dice, oye, me gusta, da un sentido más de unidad al cuerpo, y entonces empiezan todas a usarlo, ¿no? Y esto cuando llegan a las compañías, esto es como un poco un ¡guau! Porque es verdad que no hay un protocolo justo. Yo creo que es un poco cómo se siente la bailarina y cómo se siente el director, cómo se siente. Creo que por eso hay que haber charlas y por eso que hay que hablar de este tema, porque uno nunca sabe cómo dirigirse a otra persona, ¿no? Eso pasa mucho también con la lucha de géneros. Son cosas muy nuevas y es verdad, y es difícil, es difícil. Pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te llamo? Es verdad que el ser humano tiene la obsesión con clasificar, etiquetar y encajar todo el mundo. Pues preguntar. Antes de tomar decisiones como muy autoritarias, pues preguntar. Si vemos hoy en grandes compañías, pues hay un poco de todo. Estos días estaba viendo un tráiler del lago de los cisnes en el English Ballet, y hay una bailarina que se llama Precious Adams. Ella fue una de las primeras en la historia de esta historia de zapatillas, medias, de color piel, ya viene de mucho. Pero, por ejemplo, Precious Adams fue una de las primeras que usó zapatillas y medias de color de su piel en una competición como es el Prix de Lausanne. Y me acuerdo que fue algunos compañeros, fue algún revuelo, me acuerdo en este tiempo, que dijo, ay, mire, y esta chica no está tendría que perder puntos o tendría no sé qué. Y era como, oye, pues está con su tutu rosa y sus zapatillas de color su piel y bueno, ¿no? Claro, Y porque era como verla cortada, ¿no? La mitad de su color normal y la otra efectivamente, mitad un color que no tiene claro, nada que ponerlo ver. rosa es como decir, estas piernas no son tuyas, no sé, es como muy... Y el tema de la resistencia habla un poco de todas las acciones sociales que pasan en el mundo. En su momento en América fue cuando Balanchine deja los ballets rusos de Aglev, se disuelven los ballets y Balanchine se va a América. Y claro, ahí se encuentra con una sociedad donde personas negras luchan por sus derechos. Yo creo que en América es el gran boom o el gran hito para los bailarines negros, porque es ahí donde lo que pasa en la sociedad después va reflejando en la danza. Entonces, Balanchine llega con una sociedad con estas características, el tema social evoluciona, y cuando pasa al tema en el ballet o en las compañías, hay un choque porque empiezan a venir bailarines negros a clases de ballet, personas negras empiezan a tomar clases de ballet y esto evoluciona y de repente le aparece, por ejemplo, Arthur Michael, que él lo acepta para la compañía, es uno de los primeros bailarines negros de New York City Ballet, pero después está, a ver si encuentro el nombre, porque me apoyé mucho también en las biografías
para hacer la investigación me apoyé en las biografías porque me parece también bastante más, como te digo, real. Y de ahí leí la primera, biografía que leí fue de, es que como son, que creo que también te mandé, te iba mandando pantallazos de, mira esto, mira el otro. Amina, eso es. Y ella fue la primera que fue becada a la escuela de New York City Ballet. Ella siempre intentó hacer ballet clásico, ella hizo ballet clásico y cuando llegó como a la fase más profesional fue a hacer una prueba a una escuela y le dijeron, mira, es mejor que te vayas al Juilliard porque ahí hay contemporáneo y puedes encajar más ahí. Y ella dijo, no quiero ir a danza contemporánea, Contemporáneo. quiero hacer ballet clásico. Y entonces su papá igualmente la lleva, hace las pruebas de Juilliard y la cogen en danza contemporánea. Ella hace 2 días y habla con el padre y dice, es que no es mi sueño. Y entonces a eso lleva a New York City Ballet y le da, a la escuela del American Ballet, perdón, y Balanchine le da una beca. Ella estudia por 2 o 3 años, si no me engaño. Y al final de los estudios llega Balanchine y dice, bueno, quería saber si tengo oportunidad en la compañía. Estoy contando la historia un poco informalmente, pero el proceso es más largo y me imagino que bastante más difícil. Y Balanchine, que me imagino que también tenía una posición ahí de... porque al final tienes que agradar los ojos de ciertos espectadores y son la mayoría blanco. Y entonces Balanchine dice, mira, es que si te pongo ahí en un cuerpo de baile siendo negra, es que vas a parecer una mosca en un vaso de leche. Imagínate para una persona escuchar estas cosas. Y entonces es cuando ella como que se plantea, da un paso atrás, pero al final consigue bailar en el Washington Ballet y hace después con algunas compañías. Y finalmente, al final de su carrera, decide cómo convertirse al islamismo. Y su libro se llama Breaking the Corpse Line. Es como rompiendo la línea del cuerpo de baile, traducidos en español. Y entonces estas historias y estos van de mano con los hechos de la sociedad, y los hechos de la sociedad es que la población negra, por ejemplo, en América, tiene mucho coraje y consigue hacer muchas revoluciones, ¿no? Está también toda la parte de segregación, donde blancos no podían estar con negros, y es donde salen, cuando surgen compañías como Dance Theater of Harlem, Alvin Ailey, son compañías segregadas que nada más nacen fruto de lo que la sociedad estaba presionando, negros con negros, blancos con blancos. Y, por ejemplo, hablaba con una profesora cuando estábamos montando el trabajo, y es muy difícil dejar el ballet clásico apartado de la danza moderna, porque la danza moderna y la danza contemporánea abraza muy bien a los bailarines negros que no consiguen ser bailarines clásicos, ¿no? Pero produce esta etiquetación de bailarines negros, danza moderna o danza contemporánea. Yo también en alguna época de mi formación escuché lo de, ay, tú en Alvin Ailey estarías muy bien, y era como, ¿y por qué Alvin Ailey? Y esto nos pasa mucho cuando somos profesores y cuando damos clase. Lo que proyectamos en los alumnos es lo que ellos reciben y lo que ellos sienten. Entonces yo pasé de querer formar a bailarines en clase a formar personas, a buenas personas abiertas de mente. Y esto cambia bastante porque dejas de etiquetar y de ignorar mucha gente. Porque al final el ballet clásico es un poco esta visión que tenemos, esta foto de Giselle que tenemos de una mujer lánguida, blanca, con ojos casi que cerrados. Y es mucho más que esto. Yo creo que el ballet, y sobre todo el ballet académico, puede trabajar mucho con los valores
que se pide que con la imagen, ¿no? Hace relativamente poco, desde que me fui a México, cambié mi manera de dar clases, sobre todo a los pequeños, porque ellos sienten muchísimo, sin palabras, sienten, y es de no tener el ballet como fin, y sino como medio. Creo que con la danza en general podríamos cambiar muchas cosas porque al final estás instruyendo a una persona que tenga respeto con su cuerpo, con la persona de delante, con el profesor de al lado, con el pianista, y todo esto bailando, ¿no? Entonces, yo a partir de hace bastante, bueno, hace poco tiempo relativo, que dejé mi relación con la danza es de, ok, quiero formar a buenas personas. Ya está. Si hay perfiles diferentes en la clase, pues abrazarlos, como ya me pasó bastante veces, y tomarlo como normal. Es normal tener varios tipos de perfiles. Pasa mucho también, incluso cuando hay un cuerpo que estéticamente se puede, digo para enseñanza, pero de repente vemos que no hay condiciones, no hay rodilla, no hay rodilla estirada, no hay arco de pie, y es como, la danza es mucho más que un pie estirado, una rodilla estirada, ¿no? No sé, es lo que produce desde dentro. Y entonces este es el efecto de toda la acomodación y de la lucha de bailarines negros en la danza, es romper esta foto de la danza y abrazar un poco lo que la danza puede dar. Ay, necesito 5 minutos, en serio. Es, es complicado, ¿no? Es un tema delicado y también yo creo, a mí me encantaría de alguna forma agradecer a todos estos bailarines que han escuchado burradas de increíbles para que yo hoy esté hablando aquí. Entonces, me encantaría algún día poder y también poder expresar, poder de alguna manera de hablar eso con mis alumnos pequeños, de hacer con que ellos tomen por natural otros tipos de perfiles. La danza clásica nació excluyente, pero no tiene por qué seguir excluyente. Creo que es un mecanismo perfecto para la integración. En este sentido, todo lo que estás hablando, si lo he entendido bien, son cuestiones de representatividad. ¿Es verdad? Totalmente, totalmente. Os voy a contar como varias historias que me han pasado con los pequeños porque son los más sinceros. Un día que en enero de hace unos años, llegué y pregunté, era vuelta de vacaciones y pregunté qué habían ganado de regalos de reyes y todo esto. Y una niña me vino súper emocionada y dijo que ganó un libro de ballet. Primero ya me emocioné porque un niño que le guste el ballet, yo ya me quedo como, wow. Son muchos, hay muchos que hacen ballet, pero que les gusta es otra cosa. Y entonces me dijo que tenía que enseñarme el libro, entonces yo le dije, mira, enséñamelo al final de la clase, que tenemos más tiempo. Cuando terminó la clase, fue a su madre, cogió su mochila, y me acuerdo mucho de la imagen de que abrió, me dio el libro y dijo, profe, la bailarina del libro es como tú. Y yo me quedé como, me quedé como, ah, cogí el libro, y cuando abrí, era un libro que ha hecho Micaela de Prince, que fue una primera bailarina en Head National Ballet, que ahora está en el Boston, y fue una de las primeras bailarinas negras en el Head National. Y claro, miré el libro, la miré a ella, es una niña blanca, y me miraba y me decía, profe, es como tú. Entonces yo creo que tenemos que poner las semillas de esto, ¿no? De que un niño pueda ver en un espectáculo un bailarín negro o una bailarina gorda, un bailarín bajito, y poder decir, oye, que puedo hacer esto, que puedo acceder a esto, quiero soñar con esto. Yo creo que antiguamente, yo lo digo por mí porque he empezado tarde, pero en mi cabeza estaba automáticamente que a un Alberich negro, un Siegfried negro, no, es que no había, no entraba, o sea, no estaba. Es que no entraba, es que no estaba. Y poco a poco, de repente, yo creo que uno de los primeros vídeos que vi fue Romeo y Julieta con Carlos Acosta. Me chocó
porque como no estaba en la cabeza me chocó y de repente yo dije, wow, como sí, sí que se puede, ¿no? Y entonces yo creo que es un tema de igual que una niña vaya a comprar sus primeras zapatillas y haya una zapatilla de su color de piel, esto tiene que ser maravilloso, pero de esta manera no quiero rechazar el repertorio, porque esta niña tiene que entender y tiene que estudiar el repertorio cómo fue y el ballet cómo se creó para dar valor a esto. Entonces, cuando hablo de estas cosas, me preguntaron una vez, y sobre todo cuando empecé a pesquisar como lo que evoca a veces ciertas coreografías de repertorio, dije como, y es complicado, ¿no? Porque, venga, hablamos de corsario. Corsario básicamente es una ode al esclavismo, es tráfico de personas, ¿no? Y después leí un libro que hablaba, un libro en portugués que se llama Esclavitud, Escravidão, y hablaban de los tipos de esclavos y uno de los tipos es el esclavo eunuco, que le cortan las genitales para que no tenga ningún problema con la mujer de él. Y después viendo a Corsario, Corsario básicamente es esto. Y claro, me entré en crisis porque yo dije, soy un friki del ballet clásico, me encanta, ¿qué hago ahora? Que rechazo todo esto. Y después viendo una relectura de Giselle de Abraham Kam, pues dije, no, yo creo que hay que seguir haciendo, creo que hay que seguir planteando ese repertorio, pero con un fondo detrás de esto representaba esto en una época así, porque se pensaba así, y ahora esto ya no hay, este tipo de pensamiento ya está descartado, fue una obra muy bonita, pero que ahora la podemos Actualizar. actualizar de esta manera y también trabajar con reinterpretaciones de ballet, con otras maneras de hacer ballet. Sabemos que hay un montón, pero creo que hay que haber más y de más ballets. Y yo Yo creo que creo que es una forma de dejar viva la historia del repertorio, que es muy bonita, pero enseñando y quitando cierta evocación a cosas del pasado. sí, me recuerda mucho a lo que ha hecho el Ballet Nacional de Holanda con Raimonda, que Raimonda es otra historia, así que Raimonda se queda ahí tirada y no hace nada, ¿no? Que viene uno, viene otro, le roba, le devuelve y replantearon toda esta historia para hacer una representación femenina de Raimonda como un personaje que es consciente y que es capaz de tomar decisiones y que es capaz de cuidar de sí misma. Una otra visión, pero del mismo repertorio. Y es muy curioso porque si observamos la historia del ballet, vemos que los ballets no se representaban así a la exactitud Claro, en los teatros y van haciendo un montón de... cambios. exacto, entonces no hay por qué mantener estas cosas que pueden herir y que pueden ofender a la gente, si simplemente adaptarlo. Claro, Y hablando de... Ay, perdón, sigue, sigue. es que estaba pensando en un trabajo que hice el año pasado que hablaba un poco de Nijinsky y de las mujeres en el ballet ruso de Aguilera. Y también fue como un recopilatorio de mujeres en el ballet. Y claro, el ballet está lleno de, en su principio, coreógrafos hombres, profesores y maestros hombres. Y cuando llega el romanticismo, la mujer ya gana Un destaque. un destaque. Y claro, siempre pienso en Giselle, ¿no? Y pienso que el romanticismo es una visión, pero una visión de un hombre hacia la mujer, es decir, es lo que el hombre proyecta. Y me encantaría saber qué visión tiene la mujer. O sea, me encantaría ver una versión de Giselle. ¿Qué ve Giselle? ¿Cómo se siente Giselle? ¿Se siente así tan débil? ¿O qué siente Mirta? ¿Qué siente? ¿No? Entonces yo creo que todos tenemos que hacer este trabajo de vamos a ir al otro lado a ver qué
qué pasa. Por eso es tan difícil también ciertos temas con racismo, porque hay una visión donde uno no usa la empatía para ver del otro lado. Hay cosas que se toman por normales. Entonces, y eso se refleja en toda la sociedad. Sí. Lo último que te quería preguntar de mi parte, luego pasamos a preguntas de las personas que están conectadas. Así, si tenéis preguntas, ya ir pensando que luego abro espacio. Pero de mi parte, hablando acerca de estos cambios que se tienen que hacer, de estas tradiciones que mucha gente no se da cuenta que son tradiciones que ya no se pueden reproducir al día de hoy, me gustaría comentar acerca del blackface y el yellow face, que también es un punto que has tratado en tu investigación. Yo veo esto a partir de tu investigación. Mi interpretación es que hacer el blackface o el yellowface es una forma de reforzar estos límites o este tipo de personaje y que solo se encaja con este tipo de persona, ¿no? Es como reforzar estos límites de desarrollo artístico para bailarines que no son blancos. ¿Tú cómo lo Claro. ves? Entramos en el mismo hecho. El blackface y el yellowface, explico así como rapidito, es una práctica usada antiguamente, sobre todo en Estados Unidos, cuando las personas blancas se pintaban de negro para representar en el tiempo del esclavismo a esclavos, pero de manera cómica o de manera torpe, salvaje, feliz, como para amenizar un poco el tema de tengo esclavos, pero mira, tengo esclavos felices, entonces se pintaban y hacían esto en fiestas. Y entonces el blackface no es un tema complicado por el hecho de pintar, estamos con lo mismo, es por lo que representa, ¿no? Es por lo que llama igualmente el yellowface en Estados Unidos, bueno, una época que hacían lo mismo, hacían caricaturas de personas asiáticas cuando hubo una gran inmigración y estaban prosperando, habían muchos desde ahí que surge la cultura del Chinatown, y entonces de alguna manera hay que frenar esto, entonces empiezan a dar como fake news de personas asiáticas, y en los periódicos hacían grandes caricaturas diciendo es malo estar cerca de orientales, es malo, y ahí entra el yellowface. Y son formas de herir un poco al sentimiento negro, ¿no? Al sentimiento de Asia, porque es como es una burla. Y esto llevado a nuestros días actuales, yo no voy a querer herir a nadie del público cuando haga algo, ¿no? Tenemos que ser lo más empáticos posibles, lo más artistas, de no dejar a nadie incómodo. Y entonces el tema del blackface es nada más por esto, porque puede dejar a alguien incómodo porque representa algo en el pasado que no es nada agradable. Y recursos que se pueden usar recursos de vestuario para cambiar estas cosas. Y hay compañías, claro, hay compañías que tienen una tradición muy grande que les cuesta, porque igual que hemos dicho del racismo, se ha hecho toda la vida del ballet se ha tenido personas de negro. Pero claro, el mundo ha cambiado. Me imagino que el ballet en su estructura también tiene que pasar por ciertos cambios. O sea que el tema del blackface y el yellowface va mucho más allá del ballet. Se representa, se utiliza en el ballet, pero tiene presencia en la sociedad, ¿no? Y Claro, una presencia de burlar, de faltar con claro. el respeto. De hecho, en España, cuando pasa todo el revuelo de los reyes que eh, ponen a alguien pintado, yo creo que fue en 2010 que yo estaba aquí. Y claro, cuando pasó todo esto, yo me quedé como, pues ya es hora de que estas cosas cambien. Es verdad que en España no hay, en lo que es la danza clásica, no se habla tanto
porque tampoco tenemos a tantos bailarines españoles negros. Pero ya veréis que con el tiempo y con toda la migración que hubo, todo eso va a aflorar. Yo tuve la suerte de que a la mayoría de lugares que estudié habían bailarines negros. De hecho, cuando llegué a Madrid, creo que en mi clase éramos 2 y luego la clase de que estaban encima de mí tenían 2 chicos también y una chica. Y entonces me sentí muy acogido. Es curioso porque vi y me sentía como muy acogido, ¿sabes? Como, vale, puedo estar tranquilo que no van a hacer ningún tipo de broma o no van a hacer, ¿sabes? Pero sí que normalmente en escuelas o en sitios donde no hay y llega uno, es que es una realidad que la gente no lo sabe, pero es complicado porque además con niños pequeños también pasa muchísimo que les notas en las miradas que como... Y entonces es una lucha que ojalá en el día de mañana yo lea un trabajo de algún alumno mío y que diga, estos de 2021 perdían tiempo pues mirando el color de la persona. Algo así, o que mi trabajo sea algo obsoleto, que digan, uff, pues ya la gente no hace eso. Esto superado, ¿no? Sí, Yo creo que he tenido este impacto cuando he visto a Creole Giselle, que es un ballet que menciona en tu investigación, que también he compartido. Me quedé tan impactada que he compartido con todos, compartí sí, con el hacía club de spoiler. lectura, con el boletín y tal, porque es verdad, yo, como estaba hablando al principio, muchas veces pensamos, yo no soy una persona racista, yo no soy una persona con prejuicios, yo soy una persona buena, no sé qué, pero hacemos parte de esta estructura racista, no hay cómo escapar, por esto que hay que estar siempre preguntando, abierto y escuchando, porque es así que se va aprendiendo. Y yo, cuando me senté a ver, creo el Giselle, me causó mucho impacto porque yo tenía esta idea veniendo de Brasil, como Edu, yo también soy de Brasil, y ahí en Brasil tenemos a una compañía que es una compañía que tiene muchos bailarines negros. Yo he ido a ver esta compañía muchas veces y tenía esta imagen en mi cabeza, ¿no? Bueno, tenía ahí 3, 4 bailarines en el cuerpo de baile, bailarines que son negros, entonces es una compañía que es muy diversa, tiene mucha gente de todo el tiempo, pero cuando me senté a ver Creole Giselle, que eran todos los bailarines, incluso los actores negros, era como, no, aún nos queda mucho Claro. para tener una compañía, para tener una obra que sea realmente inclusiva, porque tener a 2, 3 bailarinas negras no es inclusiva, no representa lo que vemos en la sociedad, en la vida, ¿no? Claro, incluso hablando de Brasil, no nos escapamos tampoco. En Brasil también hay un problema de racismo estructural increíble y la población es una mezcla, imagínate, de todo el mundo, ¿no? Y ahora se empieza a dar un poco de voz a todo eso y se empieza a poner puntos, poner cosas. Hay expresiones en Brasil que se usan de toda la vida que, como, que dan un toque muy malo a la palabra negro, por ejemplo. Decir persona negra antiguamente era muy despectivo, pero claro, ahora se hace así porque hay palabras mucho peores que dirigirse a una persona como una persona negra. Y Brasil, por ejemplo, Brasil y Cuba no se escapan de estas realidades. Hay muy pocos bailarines clásicos en compañías brasileñas. Hay muy pocas compañías también brasileñas que trabajan en el repertorio, pero dentro de esas compañías hay pocos bailarines negros y se supone que la sociedad que les involucra hay de todo. Y hace poco también para el trabajo leí un reportaje también de una periodista que hablaba que en el Ballet de Cuba, qué raro que en el Ballet de Cuba no hayan grandes bailarines o grandes nombres negros, porque también hay este racismo encubierto en un sitio que es diverso, vamos, muchísimo. Porque una cosa es que digas, vale, en Rusia no hay personas negras, ok, no hay bailarines de calidad negro. La cosa es ir planteando, la cosa no es que una compañía tenga bailarines negros, es si al acceder al ballet hay oportunidades para personas negras o personas de todo el tipo.
Entonces el problema de ver, vi una entrevista de Carlos Acosta que decía, ¿cómo sabes que un director ha cogido a un bailarín por interés, este interés de esta diversidad o porque realmente lo quiere? Y Carlos Acosta decía, mira, no lo sé, esto es algo que vamos a tener que con el tiempo ir viendo, pero realmente creo que tendría que aparecer nuevas oportunidades para que hayan bailarines negros y para que se vayan a la compañía. Creo que el problema hay que tratarse desde abajo, desde las escuelas, desde los conservatorios, hablar y sobre todo que la gente sea consciente de lo que está viendo, de cómo, de en qué época, en qué realidad, porque como dije, el problema es que tenemos por hecho muchas cosas. Entonces es cuando damos por hecho que si entra un niño, un bailarín negro a mi escuela, pues va a una compañía como Alvin Ailey. Pues no, todo el mundo tiene oportunidad de hacer todo y que la lucha sea pues, individual de la persona y que no hayan tantos obstáculos como... porque una cosa es la rodilla que puedes estirar más, puedes trabajar, tienes la goma elástica, otra cosa es como tú eres. Yo creo que a partir del momento que la danza te pide dejar quién eres, ahí es el conflicto. Igualmente hay muchas bailarinas que han tenido conflictos en los actos blancos y es donde se nota un poco más. Claro, llegan los actos blancos o Lago, la Bayader, el acto de las sombras y les piden que se pinten un poco de blanco, ¿no? Y yo creo que la cosa no, estamos otra vez, no es el hecho de pintarse de blanco para estar uniforme, es cómo se hace y en qué contexto se hace. Creo que esto se puede educar y hay que educar el ojo también. El ojo está muy educado a la belleza europea, al sentido de belleza en Europa, ¿no? Y incluso esta belleza fue cambiando durante los tiempos. Las bailarinas de antiguamente no tienen nada que ver con las bailarinas de hoy. Y creo que el sentido de la belleza no es que se puede educar, se puede evolucionar. Creo que el ojo se puede adaptar y puede empezar a admirar otros tipos de belleza. Y esto entra en el ballet, vamos, incluye el ballet perfectamente. Y que no sea, que estas personas no blancas no sean tratadas como una belleza exótica, ¿no? Efectivamente, claro, Como alejándose de, claro. bueno, bonita, sí, pero no exactamente lo que me esperaba, pero bonita, ¿no? Claro, claro, las personas usan mucho la palabra exótica para justificar algunas cosas que yo digo, me han dicho varias veces, es que tienes una belleza exótica y yo siempre hago la broma de imitar un pájaro y digo que soy un pájaro. ¿Sabes? Es como, no, hay ciertas cosas que tenemos que, sobre todo intentar, yo creo que es leer e intentar educarnos. Porque si directamente decimos que no, voy a hablar así y voy a pensar así porque es así, no, hay que educarse y hay que mirar y me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque espero que no haya tenido ningún patineo ahí, pero nos cuesta a todos, nos cuesta a todos. Sí. Ha sido muy interesante lo que has hablado de que en Brasil la palabra negra tiene un cierto peso, ¿no? Que la gente evitaba decir porque miren qué curioso esto, ¿no? Que se ha asociado a la palabra persona negra como persona mala. Es como si la palabra en sí Con tuviera ese una color, connotación, sí, claro. como si la palabra en sí tuviera una connotación mala. Lo mismo que pasa con una persona gorda. Ay, no, no le voy a llamar gorda porque no sé, como si ser gordo fuera una cosa mala. No es Claro, una cosa claro, mala, totalmente. es una característica tuya como persona, ¿no? Efectivamente. Sí, pasa eso mucho y es que está tan impregnado que no tenemos noción de lo cuán natural nos sale porque hemos visto así. Entonces está en nuestras manos como comunidad dancística de empezar a cambiar, sobre todo lo que nos toca. Pero, y esto podemos cambiar mucho más allá de lo que solo lo que nos toca. Pero también tenemos que cambiarlo desde dentro. Muy bien, pues, ay, Edu, muchas gracias, de verdad me ha encantado. Yo voy a Muchas abrir gracias. espacio ahora para las preguntas. Voy a empezar ahora con las preguntas que ya me han dejado aquí
en el chat, pero os invito, los que queráis, si queréis poner vuestras cámaras, que así podemos ver vuestras caritas y hacer preguntas directamente con el micro y tal. Empiezo con un comentario de Andrea. Dice que hace tiempo escuché que el cuerpo de baile no podía incluir personas diferentes porque su objetivo era ser un fondo o casi parte de la escenografía y que se vieran todos parejitos. ¿Tienes alguna evidencia, has podido observar esto en tu investigación de que realmente existe esta regla? Y si todavía las compañías siguen esta regla, si sí, ¿cómo se podría cambiar? Sí, 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 el cuerpo de baile en ese sentido fue creado un poco para eso, para acompañar la historia y para llevar al público a otros lugares como un conjunto, ¿no? Que si hay un lago de los cisnes, que se vean varios cisnes iguales, pero creo que el ballet tiene también que tener este punto de, no solo de llamar al público, sino de hacerlo venir y decir, haces parte de nosotros. ¿Y qué hacemos cuando hay público negro viendo? No va a poder estar en medio de estos cisnes. Entonces, es un poco dejar la importancia de la estética del cuerpo de baile, incluir, yo creo que es algo difícil de aceptar en una compañía grande, pero es algo que hay que plantearse. Yo creo que todo hay que plantearse, ¿no? Es dar al clic del botón de, vamos, nos vamos a arriesgar y a ver qué tal. Y hay compañías que presan por esta uniformidad, pero creo que es más importante dar valor al ser humano que al escenario, a la estética, no, no sé. Creo que tiene más valor dar valor al ser humano y no pensar, ay, es que se me está saliendo un poco de color o de tamaño. A mí lo que me llama mucho la atención en este tema es que, claro, si metes una única bailarina negra entre 45 blancas, evidentemente va a destacar mucho, ¿no? Pero si mete más, si tiene Claro. más mezcla. Y asiáticas y vamos, de todos vamos, de todos las fisionomías y todas las características. Me hizo mucha gracia ver el año pasado, creo que fue el World Ballet Day de Royal Ballet, y fue como un aire de esperanza porque era curioso porque estaban haciendo justo Giselle y hay dos chicas negras. Hay una chica que es de descendencia, es inglesa, pero sus padres, porque después lo busqué, sus padres son hindús. Y luego había una chica negra que incluso iba con trenzas al ensayo y con una falda verde. Y luego había un chico con una camisa que estaba escrito gay. Y entonces como, bueno, las cosas empiezan, si miras los primeros World Ballet Days en todas las compañías, vas a ver unos miembros muy uniformes. Y ahora poco a poco pues se va aceptando, ¿no? Y me emociona mucho ver estas cosas, pues yo digo, "Ay, qué bien, algo, no es lo que tendría que ser, pero hay un aire de esperanza ahí". Otra pregunta. Alguna vez oí que las medias tenían que ser blancas para contrastar con el escenario. Los escenarios siempre son todos oscuros, entonces estaba pensando que se podría modificar los escenarios y la iluminación para que permita también destacar a los bailarines de otros tonos y editar todo que ha sido diseñado para personas blancas, que creo que va más allá de las zapatillas y que va con cosas más grandes del escenario. ¿Ya habías notado esto también, Edu? Sí, pero lo que creo que hay que cambiar es como el sentido de uniformidad, porque las luces, si tenemos a 5 tipos de cuerpos, la luz va a favorecer o no va a favorecer una de las 5. Entonces yo creo que lo que hay que cambiar es dentro de aquí el sentido que vemos de la uniformidad y el sentido de contrastar con la luz o el escenario. Yo creo que es más desde nosotros para hacia lo que vemos, que es lo más complicado.
Estaban preguntando también cómo se llamaba el libro que has comentado. Era Breaking the Core Line. Breaking the Corpse Line. Corpse Line. Breaking. Corpse Line. ¿Será que yo tengo este libro? Yo lo compré por Amazon, está disponible en Amazon, y hay una entrevista con la bailarina, que además es como muy, no sé, muy entrañable, que ya habla de toda su carrera, de la historia que os conté, habla también, y está en YouTube, que hace un resumen, pero leer el libro es mejor. Y luego también leí el libro de Ingrid Silva, también que es una bailarina brasileña que está en Dance Theater of Harlem. Hay un libro de una bailarina de Inglaterra que también tiene que irse a América para ser aceptada. Sí, Breaking the Corpse Line, exactamente. Y son muy asequibles estos libros. Y leer. ¿Sigo? Te veo. Ah, es que pensé que ibas a hablar. No. Ah, vale. Última pregunta que veo aquí es de Beatriz. Pregunta si sabes de alguna compañía europea que cuentan con bailarines que no encajan con el canon de belleza europeo. Hay una compañía en Inglaterra que se llama Ballet Black, que está hecha justo también con esta intención de abrazar bailarines, bailarines que no son aceptados de otros perfiles. Yo creo que estas compañías segregadas son una parte de la historia donde nos indican que, pues, que sí que hay racismo y que sí que hay que apartarse. Pero ahora mismo, si ves estas compañías, tienen un perfil muy diverso porque ya dejaron atrás esto. Igualmente, las compañías segregadas creo que tienen que estar ahí como parte de la historia, igual que el repertorio, para indicarnos de dónde venimos, pero creo que el futuro tiene que ser que tanto compañías segregadas como compañías, digamos, normativas, tengan un vocabulario y una diversidad mejor. Lo bueno es que las compañías segregadas normalmente dan más, intentan dar más oportunidades a personas negras, porque hay un círculo muy grande de bailarines negros, coreógrafos, profesores, artistas negros en general, y lo que hacen las compañías segregadas es intentar dar más espacio, porque es muy difícil que un coreógrafo negro llegue a una compañía en Europa, por ejemplo, y diga, ¿puedo enseñar mi trabajo? Entonces tiene que pasar como por un proceso de un trabajo que tenga éxito y que se vaya evolucionando. Tengo una pregunta aquí de Eduardo. Mira. Y dice, las historias de los ballets clásicos tradicionales están impregnadas de preconceptos y reflejan la realidad de una época en la que ya queda poco en común. El cambio no va solo en la aceptación e integración de gordos, bajos, negros, flacos, etcétera, sino también en las historias que cuentan. ¿Lo ves viable en el corto plazo? A corto plazo, complicado. A corto plazo, complicado, porque hay que haber una concientización primero. No vale solo con cambiar Giselle. Sí, hay que saber por qué y es difícil. Como os dije antes, normalmente, sobre todo compañías grandes, están embadurnadas de conceptos muy antiguos y es complicado. Pero yo tengo esperanza, yo tengo esperanza. Espero estar vivo, por ejemplo, no sé, para ver el primer bailarín negro en una compañía rusa, que por cierto, después de que terminé la búsqueda, estaba hablando con un compañero mío de trabajo, que se llama Juan, y que debe estar por aquí, y hablando de lo que iba a hablar en el trabajo, me dijo, pues hubo una bailarina negra en
que trabajó con Petipa en los ballets de Petipa, y yo dije, ¿un ballet imperial? ¿Qué? Claro, yo no había oído, entonces después me dio el nombre, lo busqué y efectivamente. ¿Qué pasa? Es que esta bailarina es negra porque ahí en Rusia hubo una época donde traían a personas negras, pero no con condiciones de esclavos, sino de sirvientes. Y tenían acceso a, digamos, a lo que la sociedad ofrecía. Y junto con esto, por supuesto, habían personas negras que se casaban o que tenían relación con personas blancas, y surgían personas, hay esta mezcla de colores, y entonces accedían a lo que es todo lo normal de la sociedad e incluso danza. Y dicen que ella era muy buena. Tengo su nombre aquí, es un poco difícil de decirlo, María Sukosiuk. Y claro, en las fotos que hay antiguamente, que se supone que son de ellas, no se puede ver que es negra porque no se ve negra, pero hay una serie de cosas que indican que una persona es negra. Y si no, alguna vez os encontráis con algo así, preguntad, porque mucha gente me dice, ay, es que eres mulato, morenito, y es como, no, soy una persona negra. Porque además hay ciertas, eso es este nombre, porque además esta etiquetación de personas ya se van quedando antiguas. Por ejemplo, decir a una persona mulato es como compararla un poco al caballo, porque esto es un término que se usa cuando los dueños de esclavos comparaban personas, esclavos con caballos, tenían ahí el mismo nivel, por decir así. Y entonces cuando una persona negra tenía algún caso con una persona blanca, nacía un niño que era mulato en este sentido, y lo clasificaban como mulato, pero sobre todo equiparan un poco al animal. Entonces por eso os invito también a que cuando encontréis una persona que no sea el negro que normalmente estamos definiendo, que le preguntéis. O sí, que preguntéis, sobre todo que preguntéis, porque esto es relativamente nuevo. Entonces, nuevamente, cuando las personas me dicen, ah, no, es que eres mulatito, eres moreno, yo respiro y digo, no, soy una persona negra. Entonces ya explico después, y todo bien. Yo creo que estamos como para enseñar y para educarnos. Y entonces con esta bailarina no se ve tanto porque no es del tono negro que esperamos, ¿no? O que proyectamos. Y luego también este hecho de haber encontrado a ella estaba justo solapando con un hecho de un evento que pasó en Washington. Hay varias organizaciones que son organizaciones que hablan de bailarines negros. Está el Black in Ballet, Memory of Black Dancers, y ellos han hecho un evento que se llama Reframing the Narrative. Sería en español como remoldeando a narrativa. Entonces ahí tenían este tipo de discusiones. Es verdad que en América este tipo de diálogo es un poco más común, y me encantaría que en España fuera igual. Y entonces hablaban de repertorio, de cómo abordar repertorio, incluso de cómo hacer un repertorio nuevo, ¿no? Han hecho ahí yo creo que 2 o 3 semanas, piezas de coreógrafos negros con varios, han invitado a varios bailarines negros del mundo, y me parece que eventos así consiguen dar un poco de visibilidad, ¿no? a todo el tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta final. Ya nos vamos acercando a la hora que teníamos programada, pero es hablar ahora o callarse para siempre. No, la conversación sigue, pero si alguien quiere hablar ahora. Mientras tanto, Edu, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias por compartir tu punto de vista, tu investigación. Yo creo que ha sido un momento de mucho aprendizaje para todos nosotros y de mirar con otros ojos cosas que quizá estábamos acostumbrados y que no veíamos lo problemático, lo difícil o lo que se tiene que cambiar, ¿no? Yo particularmente he aprendido mucho, no solo con el encuentro, pero leyendo tu investigación y las conversaciones que hemos tenido entre media. Así que estoy súper agradecida. No sé si quieres hablar algunas palabras para despedirse. Bueno, pues agradecer a todo el mundo que está viendo y que lo va a ver, que espero.
y que seamos abiertos a aprender. Yo normalmente cuando hablo eso con alguien, y sobre todo con alguien que, que es más inteligente, tiene más experiencia que yo y se quedan un poco así, es como, yo no os invito a cambiar de momento vuestra manera de pensar, pero escuchar y leer, y creo que esto aporta mucho y nos cambia mucho la cabeza. No me gusta ir imponiendo la cosa a las personas, creo que es verdad que hay situaciones y hay situaciones que obligan a luchar y a reivindicar, pero también yo creo que con la educación se puede trabajar mucho. Yo tengo mucha esperanza que podamos cambiar estos paradigmas y estos conceptos desde los pequeños. Entonces, y también invito a todos el mundo de la pedagogía del ballet que eso, que lea y que tenga un ojo de sensibilidad a los alumnos, porque es verdad que a veces hacemos cosas, los profesores sobre todo, que no nos damos cuenta, es que no nos damos cuenta porque se nos da, no nos ha dado mucha opción, nos han enseñado esto y ya está. Es curioso cuando vienen los adultos a tomar clase a la primera vez y me cuentan las historias, porque esto pasó, esto, todos vienen como con un feedback y me encanta escuchar y me da un poco de respeto porque yo digo, ¿qué te han hecho? Pero claro, y de repente empiezan a volver y se ve hasta en el cuerpo cómo han tenido ciertas actitudes así como alumnos que llevan por vida. Y con el racismo es igual, proyectamos mucho en clase los profesores lo que pensamos. Es increíble cómo esto parece que no, pero sí, se nota. Y entonces invitar, cuanto más diversidad tengamos, vamos a tener más público, más personas para ver danza, vamos a necesitar más bailarines, más compañías, más... Es un círculo que tenemos que intentar rellenar y enriquecer. Muy bien, no podría decir mejor. Penélope está preguntando si hay alguna forma de estar en contacto contigo. Por Instagram, en principio por Instagram. Como os he dicho, yo soy un alumno muy normal, chicos, acabo de terminar la carrera y quiero tener un poco más de tiempo para intentar aprofundarme más, publicar algo, a lo mejor, pero de momento yo solo estoy en la vida para aprender y enseñar lo que aprendo. Pero sí, por Instagram, @arcdu con 2 U's. Y podéis contactarme, yo estaré encantado de conectarme con vosotros. Y Andresa, muchísimas gracias por este espacio, me parece maravilloso que ojalá hayan más espacios así y que esos espacios lleguen a conservatorios, a estos tipos de charlas lleguen a conservatorios que ya hay mucha, de la época que me formé ahora, los alumnos reciben charlas que yo digo, wow, en mi época no tenían charlas y ahora tienen, ¿no? De machismo y de cosas de género, pero claro, hay que aumentar un poco más este tipo de concientización. Así que muchas gracias. Nada, un placer. Gracias a todos por quedaros hasta el final. Este encuentro se quedará grabando. Dentro de poco lo subiré a mi cuenta de YouTube, así que podéis ahí revisitar puntos, recomendar a vuestros compañeros, vuestros profesores, compartir este tipo de contenido que también me ayuda a llegar más gente y creo que vamos así fomentando la discusión. No os tomo más tiempo, disfrutar de vuestros domingos, seguimos en contacto a través de Instagram, YouTube, en el club de lectura y espero que tengáis una feliz semana. Un besito y adiós. Bailarinas imperfectos. Chao. Chao, chao.